Bueno, son las 21:48 y usted estará diciendo, ¿dónde está Abascal? Llevamos todo el día anunciando que hoy estaba Santiago Abascal en El Gato al Agua, que nosotros empezábamos año y él empezaba año político aquí en el Toro Televisión, en El Gato al Agua. Bueno, pues está frente a mí de Santiago Abascal. Feliz año y muy buenas noches. Feliz año nuevo. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, eso de nuevo habría que verlo, como decía el otro, pero en fin. Y gracias por abrir año político, por supuesto, aquí con nosotros en este Es un honor para mí estar aquí una vez más en Intereconomía, que siempre nos ha dado voz y estamos realmente agradecidos a esta casa. ¿Cómo va a ser de nuevo este año realmente? Bueno, yo creo que estamos viendo cosas realmente nuevas. Estamos viendo incluso cómo se pone en cuestión la democracia, cómo se pone en cuestión la soberanía, cómo aquellos que defendían prácticamente el fundamentalismo democrático desde las universidades son los que hoy dicen que para aplicar la tiranía climática, para aplicar determinada tiranía en materia sanitaria también, ponen en cuestión los valores democráticos. Ya hay universidades en Estados Unidos teorizando sobre eso. Por lo tanto, yo creo que más que un año interesante, pues vamos a vivir tiempos muy difíciles. Lo estamos comprobando en Europa. Vemos como un presidente de una nación como la francesa se permite decir que quiere fastidiar la vida a las personas no vacunadas, a pesar de que no tienen la obligación legal de vacunarse. Estamos viendo, escuchando cosas, asistiendo a decisiones políticas que solo hace 2 años nos parecían absolutamente inconcebibles. Y en España, pues no es menos grave, es probablemente incluso más grave, porque afrontamos el desafío separatista, pero que es un desafío que hoy cuenta con la complicidad del Gobierno de la Nación. Hablando de esas cosas que hace solo 2 años nos hubieran parecido inconcebibles, una de ellas es lo de este fin de semana en el País Vasco, cuestión que evidentemente para ustedes es muy sensible, como todo el mundo puede entender, con la mitad del Gobierno, es decir, Podemos y la UGT, que es el sindicato del PSOE, manifestándose junto a la ETA en el País Vasco y en Navarra. Si nos lo hubieran dicho hace 3 años, no habríamos pensado que fueran capaces de atreverse a ello, pero ahí está. Bueno, es de agradecer que se quiten la careta, porque hasta hace poco incluso protestaban con la boca pequeña por esos mismos homenajes. Ahora protesta también el Partido Popular, pero los permitió durante la legislatura que gobernó Rajoy. Es decir, ha habido un fallo multiorgánico de Estado. Han fallado los políticos con legislaciones débiles, han fallado en muchas ocasiones los jueces y se ha permitido en España de manera sistemática, desde el llamado fin de ETA, el permanente homenaje y el recibimiento en loor de multitudes a los terroristas, a los asesinos, a los psicópatas, a los peores criminales que hemos tenido en nuestro país. Y se ha hecho de manera sistemática y no se ha impedido en ningún caso. Por lo tanto, yo asisto a este debate con escepticismo y con un punto de rabia, pero el mayor homenaje que se ha hecho a los etarras es el que se perpetra en el Congreso de los Diputados, dándoles carta de naturaleza, permitiendo que estén allí sentados, permitiendo que quiten y pongan gobiernos, permitiendo que aprueben o desaprueben presupuestos, permitiendo que se chuleen ante el conjunto de los españoles y que hayan convertido, pues una vez más, el Congreso de los Diputados en una especie de mercado persa en el que la soberanía, la justicia y la decencia se venden al mejor postor. Hay quien sostiene que esto, sin embargo, está permitiendo pacificar, por así decir, pacificar en el sentido físico, la sociedad en el País Vasco. ¿Qué alternativa política propondría Vox a la política que está llevando a cabo el Gobierno, semejante a la que en su día llevó a cabo el PP con la cuestión de ETA Batasuna? Bueno, nosotros hemos dicho siempre lo mismo. Aquellos que han ejercido el terrorismo, aquellos que no lo han condenado, aquellos que no han colaborado en el esclarecimiento de muchísimos crímenes sin resolver, no pueden formar parte de ningún tipo de movimiento político. Esas organizaciones deberían ser ilegalizadas, pero no debería haber ningún tipo de contemplación tampoco con ese tipo de homenajes. Nuestra posición es radicalmente contraria a la que se ha venido ejerciendo en España en la última década. Sabemos que eso es conflictivo, pero no hay nada más conflictivo, más desagradable y más nefasto que perder las libertades como se han perdido allí. Hay quien dice, ETA ya no mata, pero allí no ha vuelto la libertad. El miedo permanece, el fanatismo permanece en muchas mentes. Sigue existiendo un gravísimo problema. El desafío a la unidad nacional sigue presente. Nosotros mismos, cada vez que hemos intentado hacer campaña electoral durante estos últimos años allí, lo único que hemos observado es la violencia, la intimidación y los acosos brutales.
Por lo tanto, es una sociedad que todavía no ha cambiado lo esencial, no se ha sacudido el miedo y no ha derrotado al fanatismo, sino que hoy tienen más poder porque se les ha legitimado y están en las instituciones, pero no solo en las instituciones vascas, sino en las instituciones del conjunto de la nación. Vamos a la cuestión económica, que en este momento, bueno, en realidad desde hace meses, para la mayor parte de los ciudadanos españoles es una auténtica nube de incertidumbre, porque por una parte ellos lo están viendo y sintiendo lo que ven y sienten, es decir, una inflación galopante, un paro estructural excesivamente alto, etcétera, y al mismo tiempo desde el poder hay continuos mensajes de que esto, bueno, es el anticiclón de las Azores, en todas partes pasa lo mismo, aquí estamos saliendo bien, adelante con la recuperación, etcétera, etcétera. ¿Vox tiene un programa económico? Bueno, Vox claramente tiene un programa económico. Y más allá de las medidas concretas que las hemos presentado en las anteriores campañas electorales y que tienen que ver con las rebajas fiscales, con la reducción del gasto político, creemos que lo principal que tiene que hacer un gobierno es no molestar a aquellos que levantan un país, a aquellos que crean empleo, a aquellos que han hecho que salgamos adelante, a todos esos trabajadores, a todos esos empresarios que hacen que un país sea próspero. Pero este gobierno, ¿qué medidas económicas tiene? Pues yo creo que más que en su palabrería, hay que fijarse en sus acciones y en sus fobias. Cuando no es contra el sector cárnico, contra la ganadería, contra la agricultura, es contra el sector del automóvil, que se dice que es un sector contaminante, que afecta además a muchísimas ciudades muy importantes de España, y cuando no, contra las centrales térmicas, como la que se voló en Palencia, o contra la energía nuclear, y lo padecimos también recientemente en Garoña, y acabo de mencionar el ataque también a la energía, más que a la energía, a la soberanía energética que necesita España, precisamente además en la comunidad que ahora mismo afronta unas elecciones como Castilla y León. Esa es la receta del gobierno, pero es la receta histórica del socialismo y del comunismo, que es el empobrecimiento y la destrucción de cualquier atisbo de prosperidad y, por supuesto, de cualquier atisbo de libertad y de justicia en el ámbito económico tan necesaria para que podamos salir adelante. A lo de Castilla y León iremos enseguida, pero antes, a propósito de lo que usted decía de una política económica que no moleste a la gente, que hace mover la economía precisamente, la posición de Vox respecto a la reforma laboral, ¿cuál es? Bueno, radicalmente en contra de esta reforma laboral, pero en primer lugar porque nosotros queremos que los españoles nos entiendan muy claramente. No nos andamos con muchas chiquitas en relación con este gobierno. Y hemos querido que nos entiendan muy bien. Hemos dicho que ante cualquier posición de este gobierno, la de Vox es la de distancia infinita ante el gobierno. Pero es que además esta reforma laboral es una estafa. Cambian los nombres a unos contratos, probablemente quieren confundir un poco a la Unión Europea y no están protegiendo a los trabajadores, solo están protegiendo a los sindicatos de siempre, a los sindicatos de clase, a los sindicatos comunistas y socialistas, a los sindicatos de la corrupción. Se les está dando además la posibilidad de ejercer la violencia durante las huelgas contra aquellas personas que sí quieren trabajar. Este gobierno no va a proteger a los trabajadores. Este gobierno es un peligro para los trabajadores, es un peligro para las empresas, es un peligro para la economía, es un peligro para las clases medias, para los sectores más desfavorecidos. Y este gobierno ha pactado con los que han matado a los trabajadores españoles, no solo con bombas en Vallecas, sino a esos otros trabajadores que son nuestros guardias y nuestros policías. No se puede esperar nada bueno de este gobierno en materia económica ni en materia laboral y nosotros vamos a votar en contra claramente de esa reforma laboral. Vamos a la cuestión del coronavirus inevitablemente, porque ahora mismo estamos en una situación en la que la prensa mayoritaria alarma permanentemente con unas cifras extraordinarias de contagios, mientras que al mismo tiempo la repercusión clínica real de esas cifras es limitadísima. Parece que estamos viviendo como en dos mundos paralelos que no llegan a tocarse nunca. Vox se ha distinguido por criticar las medidas, digamos, excesivamente autoritarias del gobierno al hilo del coronavirus, y de hecho el Tribunal Constitucional ha dado la razón a Vox a este respecto, pero estamos viendo que la dictadura covidiana se va imponiendo un poco por todas partes, y en Macron acabamos de ver a un jefe del Estado amenazando con, usted ha dicho antes fastidiar porque es muy amable, pero ha dicho literalmente joder la vida a los que no se vacunen. Yo creo que estamos viviendo uno de los episodios más sorprendentes para los españoles de las últimas generaciones. Yo la verdad es que no salgo de mi asombro. Yo creo que son cada vez más los españoles que ya no ven la televisión. Muchos nos están viendo aquí porque aquí se informa bien, pero son muchos los españoles que ya no se fían del periodismo.
Lo que se ha hecho desde la política es terrible y nosotros mismos lo hemos combatido, llevando al Tribunal Constitucional las medidas ilegales de este gobierno y obteniendo 3 victorias importantísimas que además no han supuesto la dimisión inmediata del gobierno. Habrían dimitido en cualquier país occidental ante una decisión de tal envergadura del Tribunal Constitucional, diciendo que violaron la Constitución. La violó este gobierno, por cierto, con apoyo de todos los partidos, excepto de Vox, de todos los partidos del Congreso de los Diputados. Claro, quizá en esa culpa generalizada en la que solo se salvaba Vox, no está nadie dispuesto a asumir ningún tipo de responsabilidad. Pero lo que ha hecho, por un lado, toda esa gente que tiene responsabilidades políticas y lo que han hecho todos los que tienen responsabilidades sociales muy importantes en los medios de comunicación es terrible. Más que informar, se aterra a la población. Hemos sufrido mucho, han muerto muchas personas, todos en nuestro entorno hemos perdido a amigos, a padres de amigos, pero eso justifica cualquier tipo de medida represiva, cualquier tipo de medida ilegal. Algunos creemos que no, y creemos que no es aceptable, por ejemplo, que en los medios de comunicación, ahora uno ve un telediario, la primera media hora solo habla de esto. Uno se queda compungido y no dicen los datos verdaderamente importantes. Es decir, de toda esa infección masiva que se está produciendo en este momento, ¿cuántas son hospitalizaciones? ¿Cuántos acaban en la UCI? ¿Cuál es la letalidad? ¿Realmente estamos en la situación que había en marzo del año 2020? Pues claramente no estamos en esa situación. No se puede tratar a esta nueva variante que llaman el Ómicron como si fuera el ébola. Yo creo que ya basta. Yo creo que tenemos que recuperar la normalidad. Tienen que devolvernos la libertad. Si no hay un colapso sanitario, si no hay un colapso hospitalario, no se justifica ningún tipo de medida ni de restricción de libertades en estos momentos. Y además medidas absurdas, arbitrarias, como la que anunció el presidente del gobierno justo antes de las Navidades, que era la recuperación de la mascarilla en exteriores. Pero si la mascarilla en exteriores ya se exigía si no había una distancia suficiente entre las personas. Y cuando protestamos y algunos dijimos que no íbamos a cumplir, que si había distancia suficiente no nos pondríamos la mascarilla, claro, el gobierno empezó a establecer excepciones que acabaron dejando la cosa en la misma situación. El gobierno ha estado como un pollo sin cabeza permanentemente ante la epidemia y ha hecho mucho daño a la economía, ha hecho mucho daño a la felicidad de los españoles, ha hecho daño a la salud mental, ha hecho daño a la salud física. Creo que el gobierno tiene que asumir responsabilidades como las debe asumir China, esa China ante la que Occidente está de rodillas. China debe pagar por mentir, por ocultar y por haber permitido la propagación, en consecuencia, de un virus que ha destruido gran parte de las economías mientras China subía. Vox fue el único partido, si yo no me equivoco, y sigue siéndolo, que sobre la cuestión de la vacunación se atreve a decir abiertamente que no está por la vacunación obligatoria. Seguramente hay otros políticos y otros partidos que lo piensan, pero no se atreven a decirlo. La cosa es que esto, que por otra parte a Vox le ha valido muchas críticas, muy furibundas, por cierto, por parte del segmento predicador de los medios de comunicación ricos, esta postura es la que avalaba la semana pasada la Asociación de Medicina de Familia en un comunicado que pues, nosotros hoy contaremos en el Gato, en fin, hemos contado abiertamente hoy en el Toro Televisión, donde viene a decir que vacunación muy recomendable para los mayores, libre para los jóvenes, desaconsejable para los niños, entre otras cosas. Bueno, la Asociación de Medicina de Familia ha venido a darles la razón al final. Bueno, parece razonable, pero desde luego, y esa posición a nosotros nos alegra que haya voces que se expresen desde la sensatez, desde el sentido común, alejadas del alarmismo. Pero has dicho, Vox está en contra de la vacunación obligatoria. Bueno, pero es curioso porque el resto de los partidos, ninguno ha dicho que está a favor de la vacunación obligatoria. Es decir, la vacunación obligatoria no se ha impuesto por ley, se ha hecho otra cosa. Como no son capaces de imponer una ilegalidad, como no se justifica, han utilizado un fraude de ley, que es la imposición de un pasaporte sanitario para hacer la vida imposible a las personas que en el ejercicio de su libertad y decidiendo hacer algo que tenían derecho a hacer, porque no había una obligación legal para la vacunación, ellos no se han vacunado y sin embargo encuentran todo tipo de impedimentos, cuando se ha dicho claramente que contagia el vacunado y el no vacunado. A mí me parece muy penoso cómo todo esto ha acabado, en muchos casos, no ya en un enfrentamiento político, que lo damos por descontado, sino en un enfrentamiento social.
cómo ha acabado en discusiones de amigos, en discusiones de familias, un poco lo que decíamos que habían hecho los separatistas en Cataluña en el año 2017, todo lo que habían roto. Aquí también se han roto muchas cosas. Dentro de esta especie de creación de una atmósfera política sobre un problema sanitario, que es en realidad el gran problema que estamos viviendo, ha llamado mucho la atención que se publicaron en el BOE el 31 de diciembre, que no nos enteró nadie, estábamos todos en otras cosas, ¿verdad? La Ley de Seguridad Nacional, que es una ley que, entre otras cosas, faculta al gobierno para perseguir supuestos casos de desinformación. Bueno, y es terrible porque pasa a convertirnos a los que ellos consideren desinformadores en reos de un delito. Vox, tanto como el PP, por cierto, han expresado su oposición a esta ley, pero nadie se entera en realidad de que existe. Bueno, nos empezaremos a enterar con la ejecución de la misma. Pero, ¿qué nos puede sorprender de un gobierno que pacta con terroristas, que pacta con el golpismo separatista, que pacta con comunistas, que le da la Secretaría de Estado de la Agenda 2030 al secretario general del Partido Comunista, el abogado de los narcoterroristas? ¿Qué podemos esperar de un partido socialista que recibe ahora aquí a un criminal, a un terrorista como Petro, estos días está por España, y que se permiten señalar a los demás, se permiten acusar a Vox o a la derecha en su conjunto de extremismo? ¿Qué podemos esperar de ese gobierno? Pues realmente no podemos esperar otra cosa que leyes de carácter totalitario. Pero no asistimos únicamente a un problema español. Insisto, las palabras del presidente de la República Francesa son de una gravedad extraordinaria, diciendo que iba a utilizar su poder para hacer la vida imposible, para literalmente joder a las personas que habían ejercido un derecho y habían hecho algo que la propia ley francesa les permitía. Parece que de China no solo hemos importado el virus, sino que hemos importado sus formas totalitarias. Sí, va a ser muy divertido ver a Macron vestido de maoísta clásico. Citaba antes los narcoterroristas y regímenes hermanos. Vox es el único partido en España ahora que está tratando de mantener un vínculo transatlántico muy intenso con quienes en Hispanoamérica, en la iberosfera, como se dice en el ámbito de Vox, tratan de mantener regímenes democráticos convencionales. ¿Cómo va eso, por cierto? Porque hemos visto reiterados viajes de figuras políticas importantes de Vox a distintos países, pero allí realmente el mal avanza a toda velocidad. Pues avanza a toda velocidad y en estos momentos prácticamente solo resisten dos países grandes, que son Brasil y Colombia. Y asistimos con verdadera preocupación a esta situación y nos ha sorprendido porque cuando Vox ha decidido dar un paso hacia adelante en toda Iberoamérica, hemos dicho la iberosfera porque también hemos desplegado nuestra acción en Brasil y en Portugal en estos momentos, porque hemos tratado de contribuir a que en aquellos lugares donde no había tanta preocupación ante el avance del comunismo, en Iberoamérica existiese esa conciencia. Y lo hemos ido logrando poco a poco y además nos hemos dado cuenta de que lo que estábamos haciendo ha sido muy bien recibido. Al principio pensábamos que era un pequeño gesto, que lo que nosotros podíamos hacer era más bien testimonial, pero era tan necesario, había tal hambre de que eso ocurriera, que hemos logrado un apoyo extraordinario en todos esos países y hoy se mira a Vox y en parte se mira a España con cierta esperanza por haber impulsado el Foro de Madrid, que es la oposición al Grupo de Puebla y al Foro de Sao Paulo, que en estos momentos engloba a todos esos socialistas, comunistas, que están conchavados con la narcoguerrilla y con los narcocomunistas. Estoy viendo por el rabillo del ojo a un espectador que está diciendo, pero ¿qué carajo hace hablando de Brasil que no le pregunta por Castilla y León? Así que vamos, porque hoy además hemos tenido la designación del candidato de Vox a las elecciones autonómicas. Bueno, pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, un comentario general sobre las elecciones de Castilla y León. Bueno, la pregunta en realidad es una retahíla de preguntas. Uno, ¿cómo afronta Vox estas elecciones? Dos, ¿por qué ha recurrido a un candidato que en realidad es un recién llegado al mundo político? Tres, ¿qué espera encontrar en el pueblo de Castilla y León, en la gente, en los ciudadanos, en fin, en esta campaña para que vayan a votar a Vox y no repartan su voto en los partidos tradicionales o en esos pequeños que quieren aparecer de la autodenominada España vaciada? Bueno, yo creo que Vox va a ser la gran sorpresa de estas elecciones, no tengo ninguna duda. Estuve recientemente en Valladolid, en un acto convocado con muy pocos días en la calle, y fue un acto
multitudinario. Hay mucho deseo de escuchar a Vox y de que Vox entre con fuerza en las instituciones de Castilla y León. Y hemos recurrido a un candidato joven, en primer lugar porque es una persona muy preparada, es una persona que se ha afiliado a Vox recientemente, pero que lleva apoyando a Vox mucho tiempo, incluso había apoyado iniciativas previas al surgimiento de Vox, como la iniciativa Reconversión en el año 2013, pero es un candidato sobradamente preparado y que yo creo que en su juventud va a lanzar un mensaje que necesita precisamente Castilla y León, y que es una tierra que ha visto a toda una generación tener que marcharse de allí porque no había futuro, porque las políticas del Partido Popular y del Partido Socialista han expulsado a muchos jóvenes. Y creo que hay muchas personas que van a ver a Juan García Gallardo, como uno de esos hijos suyos que ha tenido que abandonar Castilla y León. Y lo que queremos es devolver la esperanza y devolver el futuro que se les ha arrebatado. Y estoy convencido de que además se va a hacer con un programa único, porque hoy el programa del Partido Popular y el programa del Partido Socialista en Castilla y León es el mismo. Es el programa de la Agenda 2030, es el programa de la desindustrialización, en el que han sido cómplices todos, es el programa de la falta de apoyo a la ganadería y a la agricultura, es el programa de la postración de Castilla y León. Vamos a Castilla y León también a recordar los motivos que tienen de sentirse orgullosos y a decir que Castilla y León no puede ser maltratada, que no puede ser que esas comunidades, esas regiones que han construido España, que han formado parte de su historia primigenia, que han sido siempre leales con el proyecto común de España, sean precisamente maltratadas por ser leales. Y no tengo ninguna duda de que ese mensaje va a conectar con la inmensa mayoría de los castellanos y leoneses. En el caso de un eventual gobierno PP-Vox en Castilla y León, y dando por supuesto que si ganara Mañueco no pactara con el Partido Socialista, que esto es otra historia, Vox, ¿qué condiciones pondría a un gobierno del Partido Popular, sea para apoyarle, sea para conformar gobierno? Bueno, yo no daría por hecho que el Partido Popular y el Partido Socialista no van a pactar, pero creo que van a tener que decidir ellos si pactan, porque en definitiva hacen las mismas políticas en el Parlamento Europeo, donde votan lo mismo prácticamente en todos los temas, las mismas políticas en gran medida en el conjunto de la nación, lo hemos visto en el Congreso de los Diputados, también en materia sanitaria, y políticas similares en Castilla y León. Vox no va a formar parte de una alternativa frustrada. Vox no quiere llegar a Castilla y León para repartirse un gobierno y colocar una serie de personas y sustituir a otras. Vox quiere un cambio de rumbo en la política que se ha llevado adelante en Castilla y León. Veremos dónde nos ponen los castellanos y leoneses, veremos cuál es la fuerza que nos dan y actuaremos siempre con responsabilidad. Y actuaremos de una manera proporcionada en función de la fuerza que recibamos. ¿Y de Andalucía qué sabemos? Porque está todo el mundo deseando cantar la Macarena, pero aquí no hay novedad. Pues sabemos poco. Nosotros seguimos exigiendo que se convoquen elecciones. Nos hemos alegrado mucho del adelanto electoral en Castilla y León porque creemos que los parlamentos tienen que parecerse a la sociedad a la que representan. Y el Parlamento castellano y leonés ya no se parecía a la sociedad, con un partido gobernando como ciudadanos que está en disolución. Lo mismo podríamos decir de Murcia, de Andalucía, incluso del Parlamento Nacional, por razones añadidas. Y me refiero en este caso a la gran mentira que Pedro Sánchez perpetró para llegar al poder. El Parlamento no refleja los deseos de la sociedad española y es necesario que nos devuelvan la palabra. Espero que en Andalucía lo hagan pronto también. Dicho de forma menos perifrástica, ¿tiene candidato ya Vox para las elecciones andaluzas? No, Vox decide esas cosas en el último momento. Bien. Vox no se precipita y de hecho, como habréis comprobado, todavía Vox no ha salido a la carrera electoral, ni siquiera en Castilla y León. Acabamos de anunciar recientemente a nuestro candidato y durante los próximos días presentaremos al resto de los candidatos y un poco más adelante nuestras propuestas más detalladas. ¿Cree verosímil que haya elecciones generales este año, como se está diciendo en tantos mentideros en este momento? Pues realmente yo tengo que decir lo que digo siempre. No me atrevo a hacer conjeturas. Lo que sé con seguridad es que Pedro Sánchez convocará elecciones en el momento que más le convenga a Pedro Sánchez. Esa es la única razón de su acción de gobierno, su ambición personal, y creo que eso será lo que marque el momento de la convocatoria electoral. Y lógicamente yo no tengo los datos que tiene el presidente del gobierno para saber cuál es la situación electoral y las posibilidades de una alternativa en estos momentos o la imposibilidad de una alternativa en estos momentos.
¿Cómo le gustaría acabar este año 2022 a Santiago Abascal? Pues me gustaría acabar precisamente pudiendo representar a muchos más españoles, pudiendo acudir a unas elecciones, no solo en Castilla y León y en Andalucía, sino en el conjunto de la nación, y pudiendo representar a todos esos españoles que aún no nos han votado, pero que ya han decidido votarnos y que van a apoyar a una fuerza política que, no tengo ninguna duda, más pronto que tarde va a ser el primer partido político de España. Perdón, y si eso fuera así y llegáramos efectivamente de esta manera, y si además las encuestas tuvieran razón y Vox fuera llamado a gobernar con el Partido Popular, aún no sabemos exactamente, por cierto, en qué asimetría, ¿qué condición pondría Vox al Partido Popular para gobernar? Bueno, yo creo que la pregunta debe ser al revés, probablemente. ¿Qué condiciones pondría el Partido Popular a Vox para que ellos nos apoyen? Porque nuestra ambición es muy grande, porque es una ambición para España, porque es una ambición para que cambien las políticas, para devolver a España la unidad nacional y la soberanía, para que el Estado de las autonomías no siga desangrando la nación desde una perspectiva económica, pero también de unidad y de libertades, para que la economía recupere la fuerza y la pujanza que la sociedad española es capaz de dar a la economía sin la intervención exagerada del poder político. Son muchas nuestras propuestas. Ya veremos cuáles de ellas molestan menos a aquellos que nos tengan que apoyar. Santiago Abascal, muchísimas gracias por abrir este año en El Gato al Agua, y como hablamos, así lo acabamos también en El Gato al Agua, y además en otras condiciones todos mucho mejores y con más esperanza para España, efectivamente. Pues yo tengo esperanza de que acabemos mucho mejor de lo que terminamos el año pasado, desde un punto de vista de la situación de la salud y también de las libertades y de la posibilidad de que los españoles podamos hablar más pronto que tarde en las urnas. De momento lo que le doy es un regalo, porque como acaba de salir en volumen doble Picas y Arcabuces, que es un pack con mis libros sobre los tercios y la batalla de San Quintín, pues para las batallas que vienen nada mejor que Nada mejor que saber lo que hemos hecho, que ha sido tan importante. Muchas efectivamente. gracias. Mil gracias, Santiago Abascal.